que son importantes, que producen vaginosis, y también otros microorganismos que producen vaginitis. Vamos a ver eso. Y luego vamos a ver 3 virus, ¿no? 3 virus que producen también en el tracto genital infección por virus. ¿Ok? Y con eso vamos a acabar. La próxima clase ya viene el doctor Alave para hacer sistémicas, ¿no? Tiene 3 clases de sistémicas y el 3 de diciembre es el examen. Inamovible. Inamovible, 3 de diciembre. 6 de diciembre es el examen sustitutorio. 6 de diciembre el examen sustitutorio. Y ahí acaba, porque el 10 de diciembre se cierra portal, ¿no? Entonces, no se olviden, 3 de diciembre, domingo 3 de diciembre, va a ser el examen. Me imagino que va a ser igual 4 de la tarde. El último examen. La última clase va a ser el 29, ¿no? de noviembre. O sea, 3 clases nomás faltan. Y acaba el curso. Entonces, y luego ya viene el tercer examen, la tercera unidad, y el 6 es el examen sustitutorio, y ¿ok? Listo. Muy bien, vamos a ver tres materias que son importantes. Una de ellas es la Gardnerella. ¿Qué vamos a ver en la Gardnerella? Las cosas más importantes para que ustedes puedan observar. Una de las cosas importantes es que es inmóvil y que no tiene filamentos. ¿Y esto qué es importante? Generalmente son bacilos gram negativos, pero por las condiciones ambientales que tiene la Gardnerella, va a cambiar su gram. Muchas veces va a ser gram variable, o sea, a veces va a ser rojo, a veces va a ser azul. Es gram variable y hasta su forma. Generalmente son bacilos, pero podemos encontrar también cocobacilos, ¿no? La Gardnerella es una de las bacterias que lo vamos a encontrar en secreciones vaginales, generalmente, o en secreciones uretrales, ¿no? Estas hacen una secreción muy característica, la Gardnerella. Y una de las cosas más importantes es la presencia de células clave. ¿Qué es una célula clave? ¿Han visto en práctica? ¿No? Las células clave son aquellas células que contienen el microorganismo dentro de la célula, ¿cierto? Y estos generalmente son las que causan vaginosis. Entonces, las células claves las vamos a encontrar también en la Gardnerella, en las células epiteliales, y dentro de las células epiteliales vamos a encontrar a los cocobacilos gram negativos o gram variables que corresponden a la Gardnerella, ¿no es cierto? Miren, la Gardnerella es parte de la flora normal, ¿no? Pero ¿cuándo se convierte en patógena la Gardnerella? Cuando rompe el equilibrio de toda la flora vaginal. La flora vaginal es rica en lactobacilos. ¿Por qué? Los lactobacilos le van a dar un pH ácido a la secreción vaginal. Entonces, esta parte de la Gardnerella, que es muy pequeña, lo vamos a encontrar normalmente en el 40% de las mujeres en la secreción vaginal de ellas, ¿no? Ahora, esta no la vamos a encontrar, o rara vez la vamos a encontrar en sangre y en heridas, pero sí la podemos encontrar en la flora anorrectal, tanto de mujeres como de varones. ¿Ok? El pH óptimo de crecimiento va entre 6 y 7 pH. El pH es muy importante, ojo con esto, el pH es muy importante, el pH de la secreción vaginal es muy importante para el crecimiento de la flora, tanto de la flora normal como de la flora patógena, porque el pH de las bacterias, de los microorganismos patógenos, siempre va a buscar que sean alcalinas, siempre va a buscar. En cambio, la normalidad del pH de la secreción vaginal es ácida, causada por los lactobacilos. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Entonces, otra de las cosas de la Gardnerella es que está implicada
indirectamente con el cuello uterino y con las infecciones, con las itus, infecciones del tracto urinario. ¿Ok? Y la vamos a encontrar en pacientes asintomáticos. O sea, no necesariamente estamos mal para encontrar Gardnerella. También en los pacientes asintomáticos los podemos encontrar. Muy bien, ¿cuáles son los pasos en los cuales va a penetrar la Gardnerella a las células para convertirse en células claves? Uno de los pasos importantes es la adherencia, ¿no es cierto? La adherencia. Esto va a adherirse a los receptores del huésped, de las células huésped, y ahí la producción de estas sustancias citotóxicas que van a emanar de la Gardnerella va a alterar a las células huésped. Y otra de sus factores de virulencia de la Gardnerella es la formación de biopelículas, ¿no? ¿Qué es la formación de biopelículas? Es eliminar ciertas proteínas, ciertas sustancias que van a formar toda una capa, y dentro de esa capa va a vivir la Gardnerella, tranquila y feliz, porque esa capa le va a ayudar a que la acidez de los lactobacilos, el ácido láctico y todo lo que la secreción vaginal produce, la vagina produce, no le afecte, para que él esté en un pH tranquilo, ¿no? Porque si es muy bajo el pH, ellas pueden morir. Entonces, la citotoxina que produce, que se llama vaginolicina, ayuda a la adherencia inicial de la Gardnerella a las células del hospedador. O sea, la adherencia es ayudada por una citocina que produce esta Gardnerella para poder adherirse. Miren, la Gardnerella tiene mayor capacidad de adherirse a las células en presencia del Lactobacillus cripatus. O sea, hay varios tipos de lactobacilos que tenemos en nuestra flora, no, yo no tengo, pero que vienen a flora vaginal, ¿no? Tienen varios tipos de lactobacilos. La presencia de Lactobacillus cripatus, ¿no?, va a ayudar a la adherencia de la Gardnerella vaginal. ¿Estamos? Ok. Entonces, resumiendo, primero se adhiere a la célula huésped, ¿no es cierto? Y ahí se multiplica. De ahí forma su biopelícula. ¿Para qué? Para que el ambiente no lo afecte, ¿no?, y tenga supervivencia en la vagina. De ahí produce la cialtidasa, es una proteína producida para mejorar las biopelículas a través de la actividad de la mucinasa. Bueno, son proteínas que ayudan a formar la biopelícula. Miren, la biopelícula que forma va a tolerar el ácido láctico, o sea, todo lo que produce, y el peróxido de hidrógeno que están produciendo los lactobacilos, y que pueden disminuir el crecimiento de la Gardnerella. Entonces, con su biopelícula se ayuda a eso, ¿no es cierto? Y bueno, hay unas bacterias proteolíticas que van a producir aminoácidos a través del metabolismo, que eso va a ayudar a que el pH se convierta en alcalino, o sea, se convierte en más alcalino. Entonces, la producción de lactobacilos disminuye, la Gardnerella vaginalis tiende a aumentar. Cuando se rompe ese equilibrio entre los lactobacilos y la Gardnerella, entonces se produce la infección, se conoce como vaginosis bacteriana, ¿no? ¿Qué es vaginosis? ¿Y qué es vaginitis? A ver, ¿cuál es la diferencia? Ustedes van a ser médicos, ustedes van a diagnosticar y van a decir, señor, usted tiene una vaginitis o vaginosis. Las secreciones, los dos hay secreciones. Olor, ¿no? El olor. No, ese olor a pescado es otra cosa. Ahora lo van a ver la diferencia. El pH. A ver, vamos por el nombre. ¿Qué es vaginitis? Inflamación. ¿Inflamación de qué? Inflamación de la vagina.
Nada más es una inflamación de la vagina y una vaginosis. Es una infección, ¿cierto?, de la vagina, de la célula vaginal, causada por bacterias, que se llama vaginosis. ¿Qué quiere decir eso? Una vaginosis te puede dar una vaginitis. En otras palabras, una vaginitis es una reacción de una vaginosis, pero no necesariamente una vaginosis o una vaginitis va a ser por vaginosis. ¿Sí? No necesariamente una vaginitis va a ser por una vaginosis. La vaginosis es causada por un microorganismo que ingresa a las células de la epitelial. ¿Y las quién ingresa? ¿Me dejo entender o está confuso el asunto? Miren, más fácil. Yo tengo la gardedera, ¿no es cierto? La gardedera, ¿dónde ingresa? A las células de la vagina, ¿no es cierto? Sí. Y me producen una vaginosis, pero también me producen una vaginitis porque me inflama la vagina, ¿cierto? Hay otros microorganismos que no van a entrar en las bacterias, en las células, pero igual me van a producir una vaginitis, pero no una vaginosis. ¿Se dan cuenta? O sea, vaginitis y vaginosis es diferente. Si tú en tu historia clínica pones vaginitis, el otro médico, que sí sabe, va a leer y va a decir, es una vaginitis, pero ¿por qué? ¿No? Si acá hay las claves, ¿por qué no ha puesto vaginosis? ¿Se dan cuenta? Porque si hay un causante, es una vaginosis. Todavía están confusos. Una vaginitis es solamente una inflamación de la vagina, causada por... y es causada... ¿okay? Puede ser una vaginosis bacteriana que te da una vaginitis. Pero, por ejemplo, una Trichomonas hominis es un protozoario que está en la vagina, no ingresa en ninguna parte, está en la vagina, vive en la vagina y te produce una vaginitis, pero no te produce vaginosis. La Gardnerella, esta ingresa a la célula, se forman las células claves y te produce una vaginosis. Entonces hay ciertas bacterias que te producen vaginosis y a la vez vaginitis puede ser. ¿Está claro? ¿No? Por eso es de que relacionan la microbiota vaginal normal con una alteración de la flora bacteriana. Cuando la flora bacteriana cambia, ¿cierto?, aumenta los patológicos, disminuye los normales, se forma una disbiosis, o sea, hay una alteración. Y entonces cuando se reemplaza la población que debería ser lactobacilar por otra, que puede ser mixta, entonces se produce lo que es la vaginosis bacteriana. ¿Quiénes son los causantes? La Gardnerella, la Mycoplasma hominis y varios anaerobios, como el Mobilungus y el Bacteroides. ¿Okay? Estos me producen vaginosis. Y en la secreción yo puedo encontrar vaginitis. Porque cuando yo encuentro vaginitis, ¿qué voy a encontrar? Leucocitos aumentados, secreción aumentada, inflamación, enrojecimiento, ¿no es cierto? Miren, una alergia me puede producir vaginitis, ¿cierto? Porque me inflama el epitelio, me lo enrojece, no, los leucocitos salen, un cuerpo extraño, me produce una vaginitis, pero no una vaginosis. ¿Okay? ¿Está claro entonces? ¿Ya?
muy bien. ¿Qué nos preocupa de la vaginosis? La prevalencia, las patologías y las recidivas, o sea, que vuelva a enfermarse, ¿no es cierto? La prevalencia en la edad reproductiva y sexualmente activa, ¿no? Este es un gran problema. Este es un gran problema, ¿no? Especialmente para los que no siguen sus principios cristianos, bíblicos, lo que sea. Esto está provocando muchos problemas, ¿no? Y la causa de prevalencia del flujo vaginal aumentado o mal olor también es un gran problema. ¿Esto de qué viene? De la disfunción sexual y las relaciones sociales, ¿no? La sociedad ha cambiado todo. La sociedad ha complicado todo. Entonces lo que hacen los médicos simplemente o los científicos es tratar de tapar los huecos que la sociedad provoca, ¿no? La promiscuidad, el uso de la prostitución, ¿cómo se llama? Las conductas sexuales contra natura, sexo oral, todo eso contribuye a que todo esto pueda aumentar, ¿no? Y como vemos, estas tienen relación con otros tipos de enfermedades, por ejemplo, por contraer HIV y otras infecciones de transmisión sexual, complicaciones, enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿no es cierto? Técnicas de la reproducción efectiva. Pero lo importante de todo esto es de que alteran la microbiota normal de la vagina, ¿no? Al alterar la microbiota de la vagina es que se produce el ingreso de otros microorganismos. Miren, acá tenemos los lactobacilos, deberían estar en gran cantidades en la vagina. Eso es lo normal. Cuando esto baja, aumentan los otros microorganismos mixtos, ¿no? Anaerobios, Gardnerella, ¿no? Anaerobios como Homobilungus, y esto comienza a aumentar cuando disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Los ácidos lácticos disminuyen porque esto es lo que produce la lactobacillus, produce ácido láctico, y luego esto ayuda a que aumente la presencia de estos microorganismos y produzca una vaginosis bacteriana. ¿Okay? Y miren qué pasa con el pH. Comienza a aumentar. Cuanto más aumenta el pH, más probabilidades hay de que crezcan estos microorganismos y produzcan una vaginosis bacteriana. Mientras el pH es más ácido, gracias a los lactobacilos que producen ácido láctico, entonces hay menos presencia de estos componentes. ¿Okay? Y el otro que vemos es el Mobilungus, que es el anaerobio que para con la Gardnerella. Este sí es su famoso olor a pescado, ¿no? Porque la Gardnerella tiene un olor fuerte, pero no es como porque este produce aminas, ¿cierto? Que son volátiles. Y ese olor es el que característico, causado ¿por quién? Por la trimetilamina. La trimetilamina es la causante del famoso olor a pescado. ¿De dónde proviene esto? Del metabolismo de las aminas de estos gérmenes, especialmente del Mobilungus, ¿ok? Y de los bacteroides, ¿no? ¿Y esto qué hace? Aumentar el pH de la vagina. La alcaliniza al pH, ¿no es cierto? Entonces, tenemos mucho flujo vaginal, la característica, más alto que 4.5 en el pH, mucho más alto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son características, digamos, manifestaciones clínicas? Picazón alrededor del exterior de la vagina, ¿no? Una secreción fina de color blanco, abundante, fuerte olor a pescado, ¿cierto? Y mucho más después de la relación sexual, ¿cierto? Dolor, picazón, ardor de vagina, ardor de orina, malestar abdominal, son las manifestaciones, ¿ok? Y la presencia de las células clave. O
Te das cuenta que las células clave vas a encontrar en Gardnerella, vas a encontrar en Mobiluscos, vas a encontrar en todas las bacterias que van a ingresar dentro de las células. A eso le llaman células claves. Solo que las células claves de este Mobiluncus vas a encontrar, además de encontrarlas dentro, vas a encontrarlas en gran cantidad alrededor de la membrana celular. Entonces ahí vas a encontrar una gran cantidad de Mobiluncus. ¿Ok? Y aplicas la test de aminas, que es una test importante con hidróxido de potasio que hace sobre la secreción, observas el mal olor, ¿no? Y esto te va a ayudar a poder diferenciar entre la presencia de un Mobiluncus a una infección por tricomona, que generalmente produce una vaginitis. ¿Ok? Hay que seguir estos criterios para poder determinar si es una vaginosis o una vaginitis. Una secreción homogénea, o sea, igual la secreción en todos lados, un pH mayor a 4.5, ¿cierto? El test de aminas positivo y las células clave. Presencia de células clave en un 90% de las células epiteliales. Eso se viene del laboratorio. Esas pruebas te vienen del laboratorio. Tú tienes estos criterios y tú puedes decir que sí, tiene muchas probabilidades que sea una vaginosis bacteriana causada por Gardnerella o por Mobiluncus o bacteroides. Luego puedes hacer unas pruebas bioquímicas que las hacen en el laboratorio también, ¿no es cierto? Que son beta-hemólisis difusa, que prácticamente las confunden y se le da como una gamma hemólisis. Se le siembra en agar sangre, ¿no? Ahí crecen las pequeñas colonias. Dicen que son beta-hemolíticos, pero son muy disminuidas, así que es diferente el crecimiento. Requiere enriquecimientos como agar sangre, suelo enriquecido, y el cultivo no me es muy específico para el diagnóstico. O sea, lo que les estoy diciendo es de que eviten mandar cultivo de Gardnerella, porque no les va a ayudar mucho, es muy baja su especificidad, que puedan crecer bien, pero sí el resultado de las células clave es importantísimo, ¿no? Eso, y el test de aminas también. Otro de las bacterias es el Donovanosis. La Donovanosis no es muy común, pero tiene unas diferencias con respecto a la Gardnerella y con respecto al Mobiluncus, que son los más comunes. El Donovanosis generalmente crece en lugares tropicales, ¿no? Crece en lugares tropicales. Se le conoce como granuloma inguinal, ¿ya? Porque son unas heridas bastante particulares que pueden estar en el inguinal o pueden estar en la zona inguinal o pueden estar también en el aparato, los órganos reproductores. ¿Ok? Esto lo encontró Charles Donovan, por eso le llamaron Donovanosis, ¿no? Gracias a Charles Donovan, ¿no? Él ya lo encontró en 1905. Ya después lo estudiaron y vieron que la distribución era casi por todo tropical. Miren, Papua Guinea, Papúa Guinea, África, India, Caribe, la Guayana Francesa, Brasil, Perú, todo por ahí. Es una epidemia que hubo en Guinea Holandesa, al norte de América, en el norte de Sudamérica. Mire, se identificaron 10.000 casos de 15.000 personas, ¿ya? Más de la mitad de personas de ese pueblo fueron infectadas. ¿Y a qué se vincula? A la mala higiene, ¿no? Ya sé que tú estás en otras, ya no sé para qué vienes. La frecuencia mayor es en varones que en mujeres, ¿no? Mayores en varones que en mujeres, a pesar de que siempre el reservorio es mujer, ¿no? La infección en las parejas sexuales se ocurre parcialmente, más es higiene. Bueno, estas son las manifestaciones clínicas, ¿no? Tiene varias fases, tiene por lo menos 4 fases. Tú vas a encontrar
una clásica lesión primero, que tiene como si fuera una úlcera, ¿no? Luego vas a ver necrosis, ¿no? Se va a crecer la úlcera, se va a hipertrofiar, se va a ver como una verruga, con bordes irregulares. Esto también puede estar en la ingle, en la zona inguinal, puede estar en los labios vaginales, ¿no? Puede estar en los órganos como en la ingle, ¿no? Y después de eso ya viene esa úlcera de olor desagradable, necrótica, y luego ya viene una lesión esclerótica como una cicatriz, ¿no? De un tejido fibroso, como si fuera un músculo que se ve cuando ya pasó todo el proceso. A eso se le conoce como todovanosis. ¿Okay? No es muy común, estás en las zonas, no, en las zonas tropicales. En las zonas tropicales. ¿Okay? Miren, cuando sale en la región inguinal, sale muy poco. El 10% de los casos se encuentran en zona inguinal, el 90% se va a encontrar en las zonas cervicales, es donde más se va a encontrar. ¿Okay? Muy bien. La apariencia de la lesión es el que tiene el valor predictivo positivo elevado. O sea, si ustedes ven la herida ulcerosa, ahora se puede confundir esto con muchas, se puede confundir con herpes, se puede confundir con sífilis primaria, sífilis secundaria, vas a encontrar este tipo de úlceras. Puedes relacionarla con otro tipo de... Por eso tú tienes que hacerle una tinción, porque las células clave, porque esta también tiene células clave, las células clave son diferentes. Vieron que la gardenera es escasa, la de Mobilumbus alrededor de la célula, fuera de tener células clave, alrededor de las células clave está llena de bacterias. Esta, en los nodaris, lo vas a encontrar en los macrófagos, en los monocitos, en los neutrófilos, o sea, en las células de defensa. Ahí vas a encontrar los cuerpos de Donovan, así se le llaman, los cuerpos de Donovan. Ahí los puedes encontrar. Es diferente a las células. Entonces tienes que diferenciarlos de un chancro sifilítico primario, secundario, un chancroide, un herpes o alguna neoplasia, ¿no? Es un diagnóstico diferencial. Puedes sospechar. Ahí terminamos con las bacterias. ¿Okay? Y ahora vamos a pasar al... ¿Qué es esto? Un protozoario. ¿Cierto? Es un protozoario. Es un protozoo que es famosa también, la Trichomonas vaginalis. ¿Cierto? Esta Trichomonas vaginalis causa muchas vaginitis, pero también causa uretritis. O sea, podemos tenerlo también en los varones, ¿no es cierto? Y la transmisión es sexual o por el canal de parto. O sea, quiere decir de que si una mujer, madre, tiene tricomoniasis y está embarazada y va a dar a luz, su hijo también puede contraer la tricomoniasis, ¿ok? Por el parto, por el canal del parto, porque ahí se alojan, no ingresan a la célula, están en el ambiente, están en la secreción, y eso irrita toda la vagina, la inflama, y por eso produce vaginitis. No vaginosis, vaginitis. ¿Ok? Entonces, no es la única la Trichomonas vaginalis la que vamos a encontrar. Tenemos también Trichomonas hominis y Trichomonas tenax, ¿no? Las hominis las vamos a encontrar hasta en la orina. ¿Cuál es su transmisión? Sexual. ¿No es cierto? Ya sabía. ¿No? Y tiene dos formas, ¿no? Tenía dos formas. Una infectante, una forma infectante y una forma diagnóstica, ¿no es cierto? Y las dos son la forma trofozoítica. Ok, en las dos, tanto para una forma infectante como una forma diagnóstica, tienes que encontrar el trofozoito, o sea, el microorganismo vivo, ¿no? Y se divide por división binaria, ¿no? Miren sus características. Tiene sus pelitos, ¿no? ¿Cuántos pelitos tiene? 4. Por eso le llaman trico.
sus pelitos. Tricho en latín significa pelo. O tricomona, ¿no? Tiene una membrana acá, una membrana ondulante, muy importante para su movilidad, porque estos tienen formas diferentes de moverse. Miren, la distribución es mundial, o sea, va a haber vaginitis por tricomona o tricomoniasis en cualquier parte del mundo, ¿no? Y como el contacto es sexual o es higiénico, hay que tener en cuenta a dónde vas a bañarte, qué baño vas a usar, especialmente cuando vas a otros lugares. Porque las secreciones, recuerden que esas no ingresan a la célula, esas están en las secreciones vaginales, ¿no? Entonces, si hay secreciones vaginales en un lugar o en una sábana o en lo que sea, pueden estar las tricomonas y te puedes contagiar. No necesariamente por una relación sexual, ¿cierto? Entonces puedes tener y lo mismo para los varones, la uretritis. Puede causar uretritis por tricomonas, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. Solo que en los varones pues la orina ayuda a eliminar, en las mujeres es más reservorio porque se mantiene la secreción vaginal ahí, ¿no? Y miren, esto facilita la transmisión de dos virus importantes en el tracto reproductor, el HIV y el papilomavirus, ¿no? Son dos grandes virus que causan enfermedades. ¿Cuál es su factor de virulencia de la tricomona vaginal? La adhesión es importantísimo por sus tricos, ¿no es cierto? Se adhieren a la superficie de la célula, ¿no es cierto? Y tienen la capacidad de fagocitar, y eso es lo que hace la destrucción y la necrosis ¿de quién? De las células vaginales, epiteliales. Ustedes saben de que las células epiteliales vaginales son poliestratificadas, ¿no es cierto? Tienen una base basal, tienen una base camosa, espinosa, poliestratificada, no queratinizada porque no tiene queratina, no es como la piel. La piel sí es poliestratificada, queratinizada porque tiene queratina en la parte superior. La vagina no tiene queratina, igual que la tapa de la boca no tiene queratina. Entonces, cuando comienzan a madurar, el sistema hormonal comienza a madurar, las hormonas ayudan a la maduración de estas capas. Cuando llega al 14º día, bueno, más o menos, hay un cambio hormonal, y ese cambio hormonal ¿qué hace? Y eso baja con la secreción vaginal donde está la tricomona, ¿no? Y estas capas la tricomona la destruye. ¿Gracias a quién? A la fosfolipasa A. Es un factor de virulencia importantísimo esto. ¿Ya? Es la fosfolipasa A la que elimina la tricomona y destruye a la célula, ¿cierto? Ok. Miren, acá tienen el cuello uterino y miren la secreción. ¿Cuál es la característica de esta secreción? Que sea varón o mujer. La burbuja. ¿Se dan cuenta? Es burbujeante. La característica de la diferenciación de una secreción vaginal por tricomonas que una secreción vaginal por cardenasis o por el otro, bueno, el olor aplicado del poliuco es característico, pero la burbujeante es característico de la secreción, ya sea vaginal o ya sea uretral, ¿no? Y ahí tienes, ¿no? Generalmente vas a tener mujeres asintomáticas, porque generalmente tú vas al ginecólogo porque tienes abundante secreción o porque tu secreción tiene mal olor. Entonces ya tú te preocupas y digamos tienes esa característica, vas al ginecólogo para ver qué está pasando. Le das una observación del cuello uterino. El cuello uterino puede estar irritado, puede estar inflamado, saca una secreción para ver qué tipo de... Bueno, va a oler también para ver si hay el olor a
pescado y va a dar su diagnóstico. Ustedes van a dar el diagnóstico, ¿no? Entonces, generalmente no van porque les duele algo, son asintomáticas. El varón también es asintomático, más van por el tipo de secreción, por la secreción abundante, por la secreción con olor característico. Entonces, por eso van, pero no por síntomas raros. Entonces, ahí ustedes van a ver, en la mujer van a encontrar un escaso y acuoso vaginal con burbujas, característico de una tricomona, ¿no? A veces es amarillento y verdoso, si es que también puede haber infecciones combinadas. Puede haber infecciones combinadas. En el hombre es asintomático, él es portador, porque él es el que transmite. Ustedes son los las mujeres son los que reservan y para transmitir. Y eso es por la diversidad de parejas, ¿no? Multiplicidad de parejas. En el examen microscópico lo que hay que buscar es el trofozoito, que es la parte infectante. Entonces ahí en una microscopía ya se puede observar, ¿no? Y por ejemplo a veces se encuentran tricomonas en la orina, se pueden encontrar, a veces en las heces se combinan con la secreción vaginal, y en las heces hay otros tipos de flagelos también, de flagelados, perdón, de ciliados, ¿no? Ciliados no, son flagelados, ¿no? Que tienen, así como la tricomona, sus tricos, ¿no? Y el movimiento es diferente, ¿no? Una tricomona, tú lo miras al microscopio y se mueve así. Ves un chilomaxis que es parecido a este y se mueve así. Ves una diarrea de alambre que también tiene sus toxina y todo y se mueve así. Es diferentes movimientos, son diferentes movimientos. Es una de las características de las cuales cuando uno está en patología puede sospechar de que se puede tratar en una tricomona, puede tratar en un chilomastis, puede tratar de otro. ¿Ok? Bien, terminamos la vaginitis con la Candida albicans. Ese es común, ¿verdad? Candida albicans es común. Son levaduras, ya no son protozoarios. ¿Qué son? ¿Qué son las Candida albicans? Hongos, pues no se olviden, pues no vayan a quedar mal, quitar por favor. Que les enseña un micro de esto. Son hongos, ¿no es cierto? Son hongos. La cándida es un hongo, ¿no? Estos hongos son levaduriformes, de forma de levadura, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar en la secreción vaginal, lógicamente, un flujo blanco, vaginal grumoso, sin mal olor, ¿no? Eso puede sospecharse de candidiasis. En el hombre también podemos encontrar este tipo de secreción con las mismas características y que va a irritar el aparato reproductor del varón o de la mujer, ¿cierto? El diagnóstico se lo hace al microscopio o en cultivo. ¿En el cultivo qué agar usaríamos? Que hagan bien la mano. Cultivo de las Saurón, Saurón. claro. Saurón. Muy bien, ¿no? Saurón. Ahí es donde crecen los hongos y ahí van a crecer, como está en una forma óptica, van a crecer las levaduras y van a formar una pseudohifas. No son hifas, pseudohifas, pero como están en un medio apropiado de crecimiento, se desarrollan en su máxima expresión y van a formar pseudohifas. Hay otra prueba que se llama la prueba del tubo germinativo, que se pide, se solicita para ver si en esa secreción hay cambios. ¿No? Porque tú vas a sacar la secreción y tú la vas a mandar al laboratorio y vas a solicitar. Búsquenme de todo. ¿No? Y el paciente que pague todo, pague 10 pruebas por si acaso, algunas salen, ¿no? Que tiene que ser direccional, pero no van a hacer gastar al paciente por gusto, ¿no? Si ustedes están viendo, no tiene mal olor, ¿para qué no mandar de frente? Candida o tricomona. Una prueba de tubo germinativo, a ver si hay una candidiasis, una
examen directo para ver si hay tricomonas y listo. Entonces, ya lo deciden, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que hacen, vienen al laboratorio, le van a poner suelo fisiológico, lo van a ver la microbiota vaginal, van a ver si hay lactobacilos abundantes. Si hay lactobacilos abundantes es bueno, y ahí te van a informar, ¿no? Presencia de lactobacilos abundantes, eso es bueno, ¿no? Y te van a informar, sí, presencia de cándida, presencia de muchos polimorfos y tricomonas, ¿no? O presencia de células claras. Células claras. Ya estás pensando en una vaginosis. Esa vaginosis puede ser causada por la gardnerella, puede ser causada por mobiluncus, por bacteroides o por donovanosis. Entonces ya ahí tienes un claro panorama. Bien, y vamos a terminar con 3 virus. Ya son virus conocidos, así que vamos a darle solamente algunas cosas importantes del virus, ¿ya? Para que ustedes puedan tener una idea clara de lo que... Herpes virus ya lo hemos visto en varias... Hemos visto en respiratorio, la han visto en nervioso, han tenido que ver en nervioso, ¿cierto? El herpes virus pertenece a la familia Herpeviridae. La familia Herpeviridae es una familia muy grande, tiene varios virus importantes. Uno de ellos es el citomegalovirus, otro virus importante de la familia de los herperovirus. ¿Ah? La varicela zoster es parte del herpesvirus, ¿no? Y esto tiene su característica. Estos virus tienen su característica. Estos virus, los herpesvirus, son varios tipos, ¿no? 6, 7 hay herpesvirus. 1 y 2. El herpesvirus simple hay 1 y 2, ¿cierto? El 1 lo han visto en nervioso y también en respiratorio. Y el 2, el herpes simple 2, es el virus genital, que está afectando el sistema nervioso, ¿cierto? El sistema nervioso. Este virus del sistema nervioso, el herpes virus va a tener una envoltura llena de glicoproteínas, y esta envoltura adentro tiene una cápside, y dentro de la cápside tiene un material genético. El material genético del herpes virus es un ADN. Entonces es un virus tipo ADN, doble cadena, ¿ok? Y tiene una cápside y tiene una envoltura. ¿Qué pasa con el herpes virus? Ingresa, se adosa a la piel, ingresa y atraviesa los sistemas nerviosos. Entra al sistema nervioso y se pone en estado latente en las células nerviosas. Y cuando tiene la opción, o cuando el sistema inmunológico está disminuido, o cuando hay algún factor que pueda ayudar, una depresión, tienen estrés severo, ¿no? Todo eso, y no se alimentan bien, no duermen bien, todo eso puede ayudar a que se reactive. Si es que lo tienen, se reactive. Y pasan otra vez por el sistema nervioso y se ubican en la piel, ¿no es cierto? Ahí viene el herpes de aquí, de los labios, ¿no? A veces sale herpes por aquí, ¿no? Ese es el herpes 1. El herpes 2 es igual, pero sale en el aparato reproductor. Labios vaginales, en el pene, todos los órganos reproductores salen esas mismas llaguitas o como se llamen, salen para poder observar esas úlceras, esas ampollas ulcerosas que hay. Como todo virus, de estos herpes virus, tiene 2 fases, la fase lítica y la lisogénica, ¿no es cierto? Y además tiene una fase latente, que se mantiene en las células nerviosas hasta que pueda aflorar el sistema nervioso. Entonces, resumiendo, aquí tienes la envoltura, el cápside y adentro el material. Cuando se adhiere a la célula, pierde la envoltura. ¿Qué entra a la célula? Solamente la cápside y el material genético. Estos pasan a través de los microtúbulos que hay dentro del
del citoesqueleto, los microtúbulos, y llega ¿hasta dónde? Hasta el núcleo. Llega al núcleo y ahí pierde su cápside. ¿Y qué ingresa? El material genético. Ese material genético se adhiere al material genético de la célula y ahí puede mantenerse latente. ¿Cómo puede ordenarle a la célula, al material genético, para que produzca sus proteínas y ensamble sus proteínas y a través del aparato de Golgi pueda ser expulsado el virus, muchos más virus que se han replicado, para poder ingresar a otros células? ¿Está claro? Esa es la. Entonces puede estar latente, ¿no? Y cuando comienza a reproducirse, hace su forma lítica, y esta sería su forma lisogénica, ¿no? Manteniéndose dentro de la. Aquí lo tenemos de nuevo, mira, ingresa, pierde su envoltura, solo se queda su cápside, ingresa al núcleo, ingresa al sistema del DNA, se integra ahí y luego comienza a producir las proteínas que después le van a servir para hacer su cápside y poder ser eliminadas, replicadas para poder ingresar a otros más. ¿Ok? Ok, ¿cómo es el diagnóstico? Hay varias formas de hacer el diagnóstico, ¿no? En el caso del herpes. Uno puede ser por cultivo celular, otro puede ser por un examen directo para identificar el virus. ¿Cómo lo identificas? Porque ha destruido células, ¿no? Que se llama el frotis de Zanck, ¿no? O un Papa Nicolau o una muestra de biopsia donde te hace la presencia del virus. Puede ser por células, ciclo celular o células, cultivo celular, pero es mucho más complicado. Entonces lo que tienes tú es la inmunofluorescencia, el PCR o el diagnóstico por inmunoglobulina, ¿no? IgG, IgM, ¿no? Para determinar la presencia de anticuerpos contra el virus que pueda ocasionar, ¿no? Eso no vamos a hablar del virus, ya sabemos cómo. Ahora vamos al siguiente, que es uno de los más importantes. Este es uno de los más importantes. Va a venir varias preguntas en el examen. Papilomavirus. ¿Ya? Papilomavirus. ¿Tengo otro lado de tú? Como si estuvieras escuchando. A ver, dime la replicación del herpes virus. No. ¿Sí o no? Dígalo. Ya. No saben ni qué es herpes. Ya. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque este es un precursor del cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Precursor del cáncer de cuello uterino. Entonces, este genoma del papilomavirus tiene algunas características importantes. Primeramente, es igual que el herpes virus, un virus de ADN, ¿no es cierto? Un ADN doble cadena, ¿no? Pero tiene unas proteínas importantes. Tiene proteínas E1 hasta la E7, que son parte de la región génica de temprana, y hay otras que son de las, digamos, tardías, ¿no? Pero estas proteínas son las que van a expresar el crecimiento y la transformación celular del huésped. ¿Okay? Por eso que son importantes. Y se ha ordenado, se ha clasificado a las papilomavirus por su secuencia de gen, ¿no? Por secuencia de gen. Pero también se han encontrado 40 de estos tipos de HP, pero de estos 40 se han buscado, se han clasificado a los papilomavirus por los que se tiene mayor riesgo de contraer, de poder producir cáncer de cuello uterino con los de menor riesgo. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí los datos importantes, después lo van a leer, pero lo más importante es que el papilomavirus 16 y 18 son los que causan lesiones displásicas y cáncer del cuello uterino y se consideran de alto riesgo. ¿Qué significa eso?
que si yo tengo una paciente con un herpes, con un papiloma, virus positivo, y le hago su clasificación y encuentro que tiene papilomavirus tipo 16 o 18, esta persona va a tener más alto riesgo de contraer, ¿qué cosa? Un cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Si encuentro papilomavirus 6 y 11, estos me van a producir igual las verrugas y las ampollas en las genitales, como ocurre con todos los papilomavirus, ¿no? Pero el 10%, lo vamos a designar, aunque tengan verrugas genitales, como papilomavirus con bajo riesgo para cáncer uterino. ¿Ok? En limpio. Si yo tengo 16 y 18, esas personas tienen alto riesgo de contraer o producir un cáncer de cuello uterino. Si tengo de 6 y 11, a pesar de que puedan producir verrugas en los genitales, voy a tener menos riesgo de que contraigan este tipo de... ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llaman? Las proteínas E7, las proteínas, estas de acá, E6 y E7, son las causantes de estas transformaciones en las células de cuello uterino. Miren, acá tenemos las células de cuello uterino y miren la progresión que hay de las probabilidades de que tengan cáncer de cuello uterino, ¿no? Y es por los efectos que tiene la proteína E6 y E7 en la regulación de las células beta. ¿Qué es lo que pasa? Estas proteínas, como están integradas dentro del núcleo de las células, intervienen en el ciclo celular de las células del hospedador. Altera el ciclo celular y eso es lo que hace una progresión de lo que es el cáncer de cuello uterino. ¿Gracias a quién? A las proteínas C6 y C7. ¿Ok? Este virus papilomavirus se puede expandir debido a la conducta sexual. Y se puede expandir, lógicamente, en toda esa conducta sexual contranatural, ¿cierto? Ya sea en el ano, ¿no? Ya sea en la boca, en la faringe, cualquiera de esos lugares por contacto, ¿no? La humanidad, abriendo un paréntesis, la humanidad no cambia su conducta sexual, ¿no? Y es una pena, porque al no cambiar su conducta trae muchos más problemas. Nosotros tenemos muchos más problemas, ¿no? Y en vez de hacer una medicina preventiva, hacemos una medicina correctiva, y es un problema. Y cada temporada, cada época, va saliendo este tipo de enfermedades, ¿no? Hace muchos años atrás fue el treponema pálido, con la famosa sífilis. Antes de eso fue el chancro, ¿no es cierto? La gonorrea. Se creó la penicilina, se acabó todo. Y siguen con su conducta sexual. Aparecieron en los años 70, 80, apareció el HIV. Conducta entre homosexuales, que así nació, después los bisexuales, XX, y al final, ahora nadie dice nada y siguen con su conducta sexual. Peor todo, ¿no? Con el LGTB y todo lo que hacen. Pueden ser lo que quieran, se les entiende, se les comprende, se les acepta, pero su conducta no se puede aceptar. Su conducta no se puede aceptar, ni siquiera obligarte a que tú aceptes su conducta. No tenemos por qué aceptar su conducta, porque su conducta trae todas esas cosas. Al final, si ellos quieren, está bien. Problema de ellos. No los vamos a justiciar ni nada por el estilo, pero porque ustedes van a tener pacientes así. Ustedes van a llegar a tener pacientes así. No es cuestión de juzgarlos ni nada. Están en todo su derecho de ser lo que quieran ser. Pero no te pueden ni obligar, ni te pueden obligar a aceptar sus conductas, ¿no? Entonces, esos tipos de conductas han ocasionado todo esto.
y siguen ocasionando todos. Entonces tenemos cánceres que se podrían evitar, que por las conductas sexuales que se tienen, no se pueden evitar. ¿No? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Justo hablaba de la conducta sexual, ¿no es cierto? Y miren esto es importante. Miren, es importante, con todo lo que hemos visto de las diferentes microorganismos sexuales. Existe una fuerte asociación entre el Trichomona vaginalis, mira, Trichomona vaginalis, que es todo simulado, y el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino. Las personas que tienen crónicamente Trichomona vaginalis pueden incrementar hasta 3 veces la posibilidad de tener cáncer de cuello uterino. La Gardnerella, ¿no?, vaginalis es detectada en el 50% de pacientes con tumores malignos de cervix. La clamidia, ¿no es cierto?, altera la función de las células y contribuye a la transformación maligna de las células. Y ni siquiera hablar del papillomavirus, que directamente ataca el ciclo celular para alterar el ciclo de la hospederidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace la humanidad en la sociedad? Hay vacunas. Entonces vacunamos a todos y ahora las niñas a partir de los 14 si vacunan, ya puedo hacer lo que me da la gana, la conducta sexual que me da la gana porque estoy vacunado. Y eso no cambia el problema. Eso no cambia el problema. El problema continúa, y no solamente para ellos, sino para... No vamos a hablar de vacunas y vamos a terminar con el HIV. Solo 2 cosas del HIV, porque el HIV lo van a ver en la próxima clase con el doctor Alave, con respecto a las enfermedades sistémicas, ¿ya? Lo único, contarles, porque yo tuve que pasar, digamos, ese evento del fin de semana. Tuve que pasar el evento del nacimiento, del golpe social que tuvo el HIV en el mundo. Yo estaba estudiando cuando apareció eso, no conocíamos qué era eso, ¿no? Pero apareció el gran HIV. La inmunología no se conocía antígeno-anticuerpo. Cuando estábamos estudiando antígeno-anticuerpo, que la zona fuerte, eso es lo máximo que se sabía. Apareció este virus y la inmunología se desarrolló enormemente. La ELISA no existía. Las pruebas de ELISA no existían y ahora es lo menos que se hace porque ya pasaron de moda. Nació el ELISA, nació el Western Blot, nació el PCR, creció la inmunología, comenzaron a conocer las interleuquinas, comenzaron a conocer al interferón, o sea, todo eso no se estudiaba bien. Bueno, cuando empecé a estudiar, cuando estaba estudiando, tuve que aprenderlo porque estaba reciente, ¿no? ¿Por quién? Por el HIV. Comenzó el resto del HIV y las teorías, ¿no? ¿Cómo empezó? Igual que el COVID. No que los chinos comen cualquier cosa, no que el murciélago, no que lo inventaron, no que lo fabricaron. Y ya, muchas teorías con respecto a cómo nace el COVID-19, cómo se malogra el COVID-19. Porque había, ¿no es cierto? Había un SARS-CoV-1, ¿no? Y ahora era SARS-CoV-2. Igual, cuando yo estudiaba había el HTLV-1 y el HTLV-2, que eran virus que atacaban a los linfocitos, ¿no? A los linfocitos y que producían ciertas inmunodeficiencias. Pero cuando nació esto le pusieron HLV-3 y después lo cambiaron a HIV, ¿no? Cuando descubrieron otras alternativas. Y esto nació en el África, miren, estamos hablando del año 1921, ¿cierto? Nace en el África, ya se habían encontrado ancianos infectados con VIH, bueno, ahí no se sabía ni qué era, ¿no? Y en el año 50 ya había muestras de sangre con serotipos de VIH en enfermos en África. Miren, se encontró la inmunodeficiencia en el mono, ya no se llamaba VIH, se llamaba VIS, virus de inmunodeficiencia del simio. Ahora es virus de inmunodeficiencia del humano. Por eso dicen que
que por ahí nace el HIV, por los virus, por los monos, ¿no? Del África. Y miren, en el chimpancés había ya, en los nativos de Camerún y del Congo, ya existían personas infectadas y por matar a los virus, por cazar a los monos, ¿no? Ya empieza a dispersarse por chimpancés infectados, los humanos, estamos hablando de 1920, se inventaron las jeringas, también ayudaron a transmitir el HIV. Empezó la Segunda Guerra Mundial, en el Congo ya se conocía que había varios sectores infectados con eso, y en el 60 empieza recién que los europeos comienzan a invadir la élite del Congo, y entonces comienzan a mezclarse mujeres del África con hombres de Europa. Y entonces van hasta Haití. En Haití, visitantes, turismo sexual, y el gay americano comenzó a visitar Haití, ¿no? Porque hay turismo sexual. Yo trabajé en Iquitos 10 años, en la clínica Nestal, y en Iquitos van turistas sexuales. O sea, solo van turistas a meterse en la selva para meterse con los indígenas de la selva. No sé por qué lo harán, pero ahí tienen sus rituales de ayahuasca, sus rituales de todo, y hacen turismo sexual, hasta con niños, ¿no? O sea que es horrible. Y hay unos letreros grandazos en Iquitos. Está prohibido el turismo sexual, y una cárcel en Iquitos no es como una cárcel en Estados Unidos, porque es complicada los tipos que hay. Entonces, en Haití pasó eso, y cuando ya en los años 80 estos americanos van a Estados Unidos y comienza a propagarse el HIV, entonces recién, miren, 1920 empezó esta cosa. Y después de 60 años, como les tocó a los norteamericanos, hay que investigar. Y ahí nace todo el problema. Lógico, empezó entre los homosexuales, ¿no? Lamentablemente morían los homosexuales en cantidad, ¿no? Entonces se encontró el virus, ¿no? Y esto es lo importante. Con esto voy a terminar. Son dos cosas importantes que ustedes tienen que saber. Estas proteínas que tiene el virus, ¿ok? Estas enzimas que tiene el virus, porque tiene 4 cosas importantes: la estructura, el ADN, la doble cápside, y también estas enzimas. Y una de ellas es la transcriptasa inversa o reversa. ¿Por qué es importante? Porque este virus no es ADN, es un ARN. Entonces la pregunta era, ¿cómo el ARN va a ingresar en tu célula, en tu ADN? Si es un ARN. No puede. Pero este virus tiene la capacidad, tiene esta enzima de transcriptasa reversa o inversa para convertir el ARN en ADN. ¿Ok? Y tiene otra proteína que se llama la integrasa, que ayuda a integrar ese ADN convertido en el ADN de la célula hospedadora. ¿Ok? Y tiene una proteasa que ayuda a que las enzimas que le obliga a producir a la célula, las obliga y las ensambla para producir o replicar más virus. Estas 3 enzimas son las más importantes. Y ahí tienes al virus, tiene su envoltura, tiene su cápside, tiene su ARN. ¿Okay? Y estos son los 3 genes. No se olviden, seguro que esto va a venir en el examen. 3 genes importantes estructurales: el gen M, el gen GAP y el gen POL. ¿Por qué? Porque estos 3 genes son los que nos van a dar la tipificación si es que hay un HIV o no en un paciente, gracias a la
no con una prueba de ELISA, que es una prueba de screening, sino con un Western blot, que es una prueba de diferenciar proteínas, y tienen que estar todas estas proteínas para determinar que ese paciente tiene HIV. Tú tienes un paciente con HIV, sospecha de SIB, tienes que mandarle un ELISA. El ELISA te sale negativo, positivo, le haces un nuevo ELISA, le vuelve a salir positivo, lo declaras paciente con HIV positivo. Te sale negativo, pero sigues sospechando, a los 3 meses tienes que volver a tomarle, a los 6 meses otra vez tienes que tomarle. Si en los 3 te sale negativo, lo invitas a que a 1 año vuelva a tomarse la prueba, pero lo declaras negativo. Si ocurre positivo, pasas a un tratamiento, porque hay un periodo de ventana en el cual te sale negativo. Entonces, si te sale positivo tú en una prueba de ELISA, tú agarras y dices hay que confirmar esta prueba. Y la gold estándar es el Western, que te va a decir si están todas estas proteínas del gen M, tienen que estar la 120 y la 41, del GAP, la 24 es la más importante, y del POL tienen que estar todas estas enzimas. ¿Están todas estas? Tú consideras al paciente HIV positivo. ¿Okay? De lo contrario, tienes que seguir investigando. Entonces, quiero llegar a esto, al ciclo. Esta es otra de las cosas importantes. ¿Ok? Esto sí creo que va a venir en el examen. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el paso del virus del HIV? Que hay una primera, es una fusión. ¿Dónde invade el HIV? ¿A qué células invade? A los linfocitos, que son la defensa de nuestro organismo. Ese es el problema del HIV. Ataca las defensas, nos elimina las defensas y entonces nosotros morimos de cualquier cosa, porque no tenemos defensa para poder, para la redundancia, defendernos de un microorganismo. Entonces primero se fusionan. Todas estas proteínas que están en la envoltura, especialmente el G120, se van a adosar a los CD4 de los linfocitos. Se adosan ahí, esa es la fusión, e ingresan, ¿no es cierto? Pierden en la envoltura, pero ingresa la cápside con el material. Sale el ARN, porque este no es ADN, es ARN, y por una transcriptasa inversa o reversa se va a convertir en un ADN. Gracias a la otra enzima, como era la integrasa, va a ingresar e integrarse en el material genético de la célula de tu linfocito. Luego, ahí puede pasar latente muchos años. 5, 1 año, 6 meses, 10 años, 20 años, no sé. Puede mantener. Como que puede al año o a los meses producirte la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? El SIDA. No todo paciente que tiene HIV positivo tiene SIDA. ¿Okay? SIDA es la enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esa es la enfermedad. ¿Quién la produce? El virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV. Yo puedo tener HIV positivo, puedo estar asintomático, puedo seguir teniendo mis parejas y contagiándolas a cuantas quiera, ¿no? Y sigo tranquilo. Y esas personas también otra vez se vuelven con otra persona y así sucesivamente van importando y exportando el virus. Y alguno de ellos puede formar llegar a SIDA, puede. ¿Cómo que no? Pero ¿cuál es el problema del SIDA? Bueno, vamos a ver después de eso. Pero acá ya llega la integración, se integra acá y después, en un momento dado, empieza la transcripción. O sea, le pide a tu misma célula que vaya produciendo las proteínas que él necesita para replicarse. Se ensambla gracias a las proteasas y luego sale por gemación a infectar a otro linfocito, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo importante. Miren, hay un tiempo de ventana donde no hay positividad de los exámenes de ELISA o el olor o lo que quieran. No hay.
quedan negativos. Todo ese tiempo tú puedes haber estado con una persona con HIV positiva, al día siguiente vas, te saca la prueba, está negativa. A los 2 meses te saca la prueba, está negativa. Puede estar negativo hasta 6 meses. Pero después comienza la carga viral. Comienza la carga viral y aumenta, ¿no? Y luego baja y se mantiene una latencia clínica dentro de la célula, ¿no? Y es ahí cuando después de varios años o meses, va a depender de tu sistema inmunológico, puede darte la enfermedad y producirte la muerte. Mientras que estás aquí, tus células van a salir positivas, pero mientras que estás en este tiempo de ventana, va a salir negativo. Por eso cuando te casas, te dicen, haz una prueba de HIV. Porque supuestamente la pareja no ha tenido intimidad, ¿no? Supuestamente no ha tenido intimidad y lógicamente se va a casar. Pero tiene que saber si su pareja es HIV positiva, portador ¿por qué no va a tener la enfermedad? Si está después del periodo de ventana, está infectado, va a salir que está infectado. Y ahí se decide si te casas o no te casas. Pero, por eso te lo pido, ¿no? Y eso es lo importante. ¿Ok? Vamos a dejarlos ahí, ya aparte del tratamiento y todo se lo van a ver después. Entonces el próximo miércoles